Veamos el siguiente ejemplo de operaciones con números enteros, pero con signos de agrupación. Mira, según las recomendaciones que te había dado, para hacer estos ejercicios hay que empezar por el paréntesis más interno, que en este caso sería el que está aquí. Pero aquí ya hay un solo número. No hay más operaciones que hacer aquí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Observo que por acá hay una división y por acá hay una resta. Según lo que hemos aprendido, en primer lugar hay que hacer la división. Entonces hay que dividir a estos números. ¿Y cómo se hace? Simplemente tú divide el 8 entre el 2. Lo dividimos y sale 4. La regla de signos que tienes que aplicar ahí es idéntica a la regla de signos de la multiplicación. Recordemos cómo era eso. Sabíamos que en la división y en la multiplicación tienen la misma regla de signos. Cuando son signos diferentes, los números que se están multiplicando, el resultado sale con negativo. Iguales en la división. Este es positivo, este es negativo. Tienen signos diferentes. El resultado sale negativo. Entonces, ese es el primer paso. El -1 lo bajamos. Y entonces el ejercicio quedaría de esta manera. Ahora mira. La siguiente recomendación era que hay que acabar aquí dentro del paréntesis hasta que quede un solo número. Entonces vamos a hacer esto. Según la regla de signos que aprendimos, cuando los números se están sumando o restando y ambos tienen signos iguales, lo que se hace es los números se suman. Sumo el 4 y el 1, ahí está, y el resultado que sale se le pone el signo que ellos tienen, negativo. Entonces ahí he reducido todo ya dentro del paréntesis. Vamos a ver ahora qué sucede acá. Entonces hasta el momento estamos viendo acá regla de signos de la división, que es igual que en la multiplicación. Y acá estamos viendo la regla de signos de suma y resta. Entonces, tú debes de ser bien consciente de que hay dos reglas de signos. Ahora mira, aquí en esta última parte se están encontrando un menos con otro menos, que están separados por el paréntesis. Muchas veces te va a aparecer en algunos ejercicios en que los signos están pegados así. Es lo mismo. ¿Cómo se hace en ese caso? Cuando veas signos así como te digo, lo que se hace es esos signos se multiplican. Entonces tienes que aplicar la regla de signos que está ahí. Aquí sí tienes que hacer menos por el menos. Y según lo que está allá, eso va a salir positivo así. Por lo tanto, quedaría así. Y esto, sin complicarnos más, sale 10.
Ya te hago más ejemplos muy pronto. Ha sido un placer estar contigo. Me voy.